cuando van a ser las 7 menos 20 de la tarde aproximadamente, nos vamos a sentar a hablar con Jesús Marín, licenciado en Dirección de Administración de Empresas y que actualmente trabaja como gestor financiero. Y es que él nos va a hablar acerca de las comisiones. Todos tenemos comisiones que nos las cobran los bancos, o por lo menos la mayoría de los bancos nos las cobran, porque ya hay bancos que no, y nos gustaría no tener que pagarlas. Pero bueno, para hablar de este tema, mejor que escuchemos a Jesús. Muy buenas tardes. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jesús, ¿qué son las comisiones? Porque escuchamos hablar y a veces no sabemos exactamente qué es. Pues las comisiones, para que lo entienda todo el mundo, no dejan de ser un gasto que nos cobra el banco, pero siempre y cuando esté vinculado a un servicio que el banco a su vez nos está prestando. Es decir, son un gasto como otro cualquiera, pero siempre vinculado a un servicio. Si, Claro, por ejemplo, en un banco puede ser que nos guardan nuestro dinero. por ejemplo, o por el simple hecho de tener una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, el tener contratado ese producto, digamos que el banco entiende que es un servicio que nos está prestando a nosotros como clientes y por tanto nos cobra una comisión, que en este caso sería de mantenimiento. Como por ejemplo, no es lo mismo si tenemos una libreta que si tenemos una libreta y una tarjeta. Ya por la tarjeta también te cobran. Efectivamente, cada producto es un servicio distinto y por tanto tiene unas comisiones completamente diferentes unas a las otras. Claro. ¿Y hay un mínimo que nos puedan cobrar o un máximo legal? Pues desgraciadamente las comisiones las fija cada entidad a su libre albedrío. Claro. Sí es verdad que están obligadas a facilitar la información al Banco de España y de tener también recogidas en su página web, o incluso antiguamente también se tenía recogido en un folleto en la propia oficina, qué porcentajes y qué mínimos se le iban a cobrar a los clientes por cada servicio prestado. Pero, como te he dicho anteriormente, no hay un mínimo ni un máximo establecido, es cada entidad la que lo fija. O sea, que no hay un máximo ilegal, pero sí supongo, Jesús, que cuando contratamos una cuenta o abrimos una cuenta en un banco, tienen que informarnos de lo que nos van a cobrar, ¿no? Efectivamente, siempre y cuando no nos informen de lo que nos van a cobrar, entonces se está haciendo de una forma, podríamos decir, ilegal, porque se está ocultando información de alguna medida, y entonces se está haciendo, es una práctica errónea la que nos están llevando a cabo, y nosotros pues no tendríamos que estar de acuerdo con ella. Pero como te he dicho anteriormente, es algo que ellos fijan a su libre albedrío y nosotros lo que sí tenemos que tener claro como clientes es saber en el contrato que hemos firmado cuáles son las comisiones que nos van a cobrar, por qué nos las cobran y cuáles son los importes, siempre teniendo en cuenta los mínimos, porque hay muchas comisiones que te cobran un porcentaje, pero sin embargo si ese porcentaje no llega a un mínimo previamente establecido, nos van a cobrar ese mínimo y muchas veces nos llevamos más de una sorpresa. Claro. A veces nos cobran esa comisión mensualmente, a veces anualmente, ¿no? Depende del servicio, depende de la comisión, unas veces la liquidan semanalmente, bueno, semanalmente es más raro, pero mensualmente, o trimestralmente, semestralmente, anualmente. Depende del tipo de comisión, porque hay muchos tipos de comisiones y en función de cada una pues se liquidan de una forma o de otra. Claro. ¿Y por qué hay gente que va al director del banco y le dice, oye, quítame la comisión y te la quitan, y gente que no? ¿Eso se puede hacer, que dentro de un mismo banco hay gente que le quiten la comisión y gente que no? Desgraciadamente sí, o afortunadamente, como queramos verlo. Depende de lo que nos toque, ¿no? Depende de lo que nos toque. Yo siempre lo digo, hay un dicho muy castizo que se suele utilizar, que es el que no llora no mama, y en este caso pues viene como anillo al dedo. Si a ti te cobran una comisión con la que tú no estás de acuerdo, si tú no reclamas, evidentemente nunca te la van a quitar, porque no hay que olvidar que el banco es una tienda donde se comercializa dinero, se compra y se vende dinero, y ellos se dedican a ello, a esa actividad. Por tanto, si tú no reclamas, es muy complicado que el banco te retroceda, como se suele decir en el argot bancario, una comisión. De todas maneras, también existe a veces las posibilidades de que nosotros vayamos al director de nuestro banco y le pidamos que nos quite la comisión y nos la quiten, pero que nos diga, el año que viene te la voy a volver a cobrar, porque se cobra por defecto. Si tú no vienes y tú no me recuerdas que te la quite, a mí se me pasa. O sea que incluso a los clientes que les han dicho, oye, que no te voy a cobrar la comisión si abres una cuenta conmigo,
se la cobran, pero luego si tú avisas, pues se la quitan, ¿no? Que Siempre también yo creo que es, perdona, por la picaresca de, bueno, no sé, si a lo mejor soy una mal pensada, por si se les olvida, ¿no? Sí, no, es que es una práctica habitual de los empleados de la oficina, y de eso puedo dar yo bastante fe, el hecho de que se retrocedan comisiones en función de las reclamaciones del propio cliente, pero hay que tener en cuenta que si la comisión aparece reflejada en el contrato que nosotros hemos firmado, por mucho que el empleado de la oficina nos diga a nosotros que nos la va a retroceder, no tiene por qué ser así. De hecho, no va a ser la primera vez que nos presentamos cualquier día a la oficina y resulta que el empleado con el que nosotros solíamos tratar nuestros asuntos financieros, sí. personales, ya no está, lo han trasladado de oficina y entonces el nuevo empleado dice, oye, esto es así y la comisión te la tengo que cobrar y aparece reflejada en el contrato, esto es legal y entonces nos quedamos sin el premio de la retrocesión. Pues sí. Por tanto, siempre y cuando aparezca reflejada en el contrato, aunque a nosotros nos pueda suponer elevada, que eso es otro tema, pero está bien cobrada, siempre y cuando también que esté vinculada a un servicio, como dije. Pero es legal, al principio. claro. Es legal, sí. Entonces, ¿podemos reclamar? Sí, además hay que hacerlo, hay que reclamarlo, hay que perder el miedo de reclamarle al banco, porque es que el banco, y más hoy en día, con los márgenes que manejan y por la competencia que hay, el perder un cliente, la verdad es que le afecta bastante negativamente. Entonces hay que reclamar y no tener miedo y si no estamos de acuerdo, cambiar de banco, porque gracias o por suerte hay muchos y si no nos gusta uno, pues a otro. Es como el que se compra unos pantalones. Sí. Igual. Y es verdad que hay muchos bancos, pero algunos incluso no cobran ninguna comisión. Sí, pero eso... Hoy en día... Sí. Eso, que hoy en día yo creo que cada vez se lo van a cuestionar más, lo de cobrar comisiones. Las comisiones yo, llámame pesimista, no creo que las lleguen a quitar nunca. Aunque haya bancos que no cobren. Sí, hay entidades que ofrecen determinados productos o bancos determinados productos que si se cumplen una serie de condiciones no nos cobran las comisiones. Por ejemplo, llámese cuenta nómina o similar. Resulta que si tú domicilias la nómina en ese tipo de cuentas y domicilias también algún recibo de suministro, pues... No, pero hay algunas que por abrir la cuenta no te cobran. Sí, a lo mejor por una cuenta joven o algo similar, pero hay que estar muy atentos a ese tipo de prácticas y que aparezca todo reflejado en el contrato, porque si no se cumple después alguna de las circunstancias que hicieron cuando se firmaron el contrato, nos podemos llevar alguna sorpresa. Y Jesús, como gestor financiero, ¿qué consejos nos das entonces? ¿Que reclamemos, que seamos un poquito insistentes, estemos pendientes? Creo que la crisis financiera que hemos vivido estos años atrás nos ha tenido que servir de escarmiento y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es reclamar y, sobre todo, asesorarnos. Asesorarnos, pero de manera independiente. Si algo nos ha tenido que dar claro también con esta crisis que estamos todavía sufriendo, es que el empleado de la oficina no va a ser nunca nuestro asesor, es un vendedor y él evidentemente nos asesorará o nos venderá el producto que mejor le conviene al banco. Claro. Que puede coincidir con el que más nos interesa a nosotros o no. Eso pasó con las preferentes. Por ejemplo. Fue una práctica pura y dura de una venta errónea y no bien asesorada a los clientes. Entonces también es interesante comparar las comisiones que cobra un banco u otro a la hora de abrir una cuenta, ¿no? Evidentemente, y no solo una cuenta, sino cuando vayamos a firmar una operación de financiación, cuando solicitamos un préstamo, pues también no nos podemos conformar solo con solicitarlo en la entidad con la que nosotros solemos trabajar. Es bueno comparar y en el caso de que veamos más ventajas en una entidad o en otra, pues entonces nos dirigimos a nuestra oficina, a nuestra sucursal y le decimos, oye, que en tal oficina me plantean esta otra alternativa, ¿qué me puedes ofrecer? Negociar, al igual que cuando se negocia la compra de una cocina o de un coche. Es exactamente lo mismo. Tenemos que perderle el miedo a los bancos. Porque además hoy en día cada vez sacan ofertas nuevas, es decir, que el año pasado tuvieran unas comisiones no significa que este año las sigan teniendo, a lo mejor este año cobran menos o cobran más. O más, porque por ejemplo hay una comisión que se han sacado de la chistera ahora hace cuestión de año o 2 años para acá, que se llama comisión de domiciliación y es aquella en la que nosotros tenemos domiciliado nuestro recibo de suministro, llámese luz, agua,
o teléfono, Sí. nosotros comprobamos que la factura nos viene, por ejemplo, por un importe de 52,40 y Sí. sin embargo el cargo en el banco es de 52,50. Sí. Hay una variación de 10 céntimos. Esos 10 céntimos es la comisión por domiciliación que nos cobra el banco por tener el recibo domiciliado, es decir, por no ir nosotros físicamente y personalmente a la oficina a pagarlo en metálico. Pensaba que ibas a decir que era por mandarnos la carta, porque también te también. estaban cobrando Sí, por mandarte cartas por correo. efectivamente. Ya cada vez la gente lo ve por internet, cada vez más. Los bancos ven reducidos sus márgenes y como se dedican a la compra y venta del dinero, tienen que sacar la mínima rentabilidad de cualquier resquicio y Claro. por eso te dije anteriormente que creo que las comisiones no van a ir a menos, sino todo lo contrario, a más. Pero no hay que confundir las comisiones con los intereses, por ejemplo. No, eso es otro caso que suele ocurrir, por ejemplo, cuando una cuenta se nos queda en posición deudora o en números rojos, como se suele decir habitualmente, el banco al mes siguiente, cuando se regulariza la situación, nos suele cobrar por dos conceptos. Uno es la comisión por exceso, que es la comisión que el banco nos cobra por habernos puesto en números rojos, y después nos cobrará los gastos de posición deudora, que es el tipo de interés que estaba estipulado en la cuenta, Sí. que nos cobraría el banco en caso de que la cuenta se pusiera en números rojos. Ahí es un claro ejemplo de comisión y gasto. El gasto de posición deudora sería el tipo de interés y la comisión es el gasto por el servicio. Es complicado este mundillo, Sí. pero de todas maneras la media que puede costar tener una cuenta en un banco normal son unos 35 euros al año, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, depende de la O 24. depende de la entidad, 18, 36, 24, también depende de, como te digo, de todos los productos que tú tengas contratados a su vez y vinculados a esa cuenta. El banco, cuanto más productos tengas contratados con ellos, teóricamente te ofrece unas ventajas respecto a aquel cliente que solo tenga la cuenta, por ejemplo. Claro. Pero hay que estar muy atento con todo eso porque si no se cumple después alguna de las condiciones, siempre nos solemos llevar alguna sorpresa. Y también atentos a que si un banco nos dice que nos cobra menos comisiones, perdona, no he hecho bien la pregunta. Si un banco nos dice que nos cobra X comisiones, pero nos da un regalo, Sí. y en el otro tenemos una comisión inferior, pero no nos da un regalo, al final el que nos cobra más y nos da el regalo nos está cobrando ese regalo, con lo cual sería mejor irnos al banco que nos cobra menos comisión y cobrar nosotros ese regalo. El banco no regala nada, Por eso. nunca. Por lo menos a mí, yo no he tenido esa fortuna. El banco siempre que te da algo, sea en especie, como puede ser un regalo, o con remuneración económica, con un tipo de interés, es porque te lo está cobrando. Claro, me refiero que si te cobra más comisiones que otro porque te da un regalo, hay que ver cuánto costaría eso si nosotros lo compráramos en el mercado y ver realmente qué nos interesa más, Sí, no sí, dejarnos caer en la trampa del regalo. Efectivamente, porque puede que el regalo sea más barato comprarlo fuera que por el simple hecho de contratar el producto ese que el banco nos está ofreciendo. Ay, es que también se cumple el hecho de que como la mayoría de gente ahora trabaja, tanto la mujer como el hombre, bueno, los afortunados que no estamos en el paro, pero no tenemos tanto tiempo para estar pendientes de una comisión de 3 euros, uy, tengo que ir al banco, ¿y ahora qué? ¿Falto al trabajo? Tengo el banco cerca del trabajo, puedo ir a la hora, ¿sabes? Que no es tan fácil estar pendiente, también el horario del banco es más o menos parecido al del trabajo. Sí, bueno, ahora parece ser de que las entidades están siendo un poco más flexibles, ya hay oficinas o empresas o entidades que están ampliando sus horarios comerciales. Sí, tanto una de vez a la mañana, semana por la tarde. efectivamente, porque no tiene lógica. Vuelvo a repetir, el banco es un negocio, es una tienda, servicio. es un servicio y tiene que estar abierto mañana y tarde, porque no va a ser la primera vez que por motivos laborales no podemos ir a hacer alguna gestión o tenemos que pedir permiso en el trabajo para hacer la gestión y eso siempre al final repercute en el cliente y beneficia al banco, que es el principal interesado en el que nosotros nos vayamos allí a reclamar. Claro. Pues Jesús, muchísimas gracias. Gracias a si ti. quieres darnos alguna dirección donde quien quiera te puede consultar algo. Pues nada, si alguien que me quiere consultar algo, lo puede hacer por Twitter, que está muy de moda, que es @jmarinpinilla. Repítelo si quieres. Sí, @jmarinpinilla. Cualquiera me puede hacer la consulta ahí en mi dirección de Twitter y yo pues muy gustosamente la atenderé. Pues muchísimas gracias por haber venido y Gracias ya nos a has ti. dejado un poquito más claro este tema. Gracias a ti. ¿Vale? Gracias.
hasta otra. Nosotros damos paso a nuestra compañera Eli.